El vidente. Las reuniones con mis amigos siempre habían sido momentos despreocupados. Nos conocíamos desde la universidad y aunque nuestras vidas habían seguido distintos caminos, manteníamos la costumbre de encontrarnos al menos una vez al mes. Éramos un grupo diverso, desde abogados hasta creativos y diseñadores, pero lo que compartíamos era esa conexión inquebrantable que solo el tiempo puede forjar. Aquella noche, David, el más entusiasta de todos, organizó una pequeña fiesta en su casa de campo. Acepté sin dudarlo. Nos prometía comida, bebida y un ambiente relajado. Todos necesitábamos un descanso de la rutina diaria. Pero nunca imaginé lo que esa noche traería consigo. Llegamos al atardecer. La casa de David, apartada del bullicio de la ciudad, era un refugio perfecto para desconectar. Las luces cálidas iluminaban el camino de entrada y el sonido del bosque circundante le daba un toque de tranquilidad. Julia, Marcos, Sara, David y yo éramos los únicos en esa reunión íntima. Éramos como una familia. Después de las típicas bromas y charlas casuales, la noche avanzó. Entre risas y copas, David propuso una idea extraña. ¿Y si hacemos algo diferente esta vez?, preguntó con una sonrisa traviesa. Conozco a alguien que podría hacer que esta noche sea inolvidable. ¿Qué tienes en mente?, respondí con curiosidad. Un vidente, dijo David con un tono casi teatral. Un tipo que conocí hace poco. Dice que puede ver el futuro, hacer predicciones. Ya sabes, esas cosas esotéricas que a veces te hacen pensar. Al principio, todos reímos. Parecía una idea ridícula, pero la bebida y la atmósfera de la noche nos hicieron más receptivos a algo inusual. Sara, siempre escéptica, levantó una ceja. ¿En serio, David? ¿Un vidente? Eso suena un poco tonto, ¿no crees? Vamos, será divertido, insistió David. Solo por curiosidad. Además, ya le pedí que viniera. Aquello sonaba a David, siempre buscando sorprendernos con alguna extravagancia. Pero había algo en su expresión, una especie de emoción contenida, que me hizo dudar. Julia y Marcos intercambiaron miradas cómplices y aunque parecían escépticos, aceptaron participar. Aproximadamente media hora después, un coche llegó a la entrada de la casa. El aire frío de la noche se coló en la sala cuando David abrió la puerta. Un hombre bajo, vestido con ropas oscuras y una bufanda larga, entró sin decir una palabra. Sus ojos, brillantes y penetrantes, se movían con una calma que perturbaba. Llevaba un maletín pequeño y sus movimientos eran suaves, como si no quisiera alterar el ambiente con su presencia. Buenas noches, dijo finalmente con una voz grave. Mi nombre es Víctor. Me han llamado para ver lo que el destino les depara. Nos acomodamos alrededor de la mesa del comedor. La sala, antes iluminada y animada, parecía haber caído bajo un extraño manto de tensión. Víctor sacó un mazo de cartas del maletín y comenzó a barajarlas lentamente. El sonido de las cartas deslizándose entre sus dedos resonaba en el silencio, creando una anticipación incómoda. Lo que veremos aquí esta noche no es un juego, dijo Víctor, mientras repartía una carta a cada uno de nosotros. El destino es implacable, y una vez que es revelado, no puede ser detenido. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, rió Julia, tratando de aligerar el ambiente. Una mala predicción, pero nadie respondió. Incluso David, que había propuesto la idea, parecía más serio de lo habitual. Las cartas estaban frente a nosotros, y Víctor comenzó a mirarlas, su rostro imperturbable. Uno por uno, murmuró. Veamos lo que les espera. Tomó la carta de Sara primero. Al voltear el naipe, su rostro no mostró emoción, pero sus palabras nos dejaron a todos helados. La muerte llegará a ti en un accidente inesperado. Será rápido, pero no indoloro. El silencio cayó sobre la habitación. Sara soltó una risa incómoda, pero sus ojos revelaban la preocupación que trataba de ocultar. Bueno, es solo un juego, ¿no? Víctor no respondió y continuó con Marcos. La carta revelada mostraba una figura rodeada de oscuridad. Tú caerás desde las alturas. El miedo será lo último que sentirás. Marcos palideció, su expresión endureciéndose. Siempre había sido el más temerario del grupo, amante de los deportes extremos.
Pero la descripción de Víctor fue demasiado precisa para ser casualidad. Julia fue la siguiente. Su carta mostraba una imagen de un río. Morirás ahogada. El agua será tu tumba. Julia intentó no mostrarlo, pero su mano temblaba mientras apartaba la carta. La tensión en la habitación era palpable. Nadie se atrevía a hablar. Mi corazón latía con fuerza, esperando mi turno. Finalmente, Víctor volteó mi carta. No dijo nada al principio, pero sus ojos se encontraron con los míos por un largo momento. Entonces, su voz resonó como un susurro helado. El fuego será tu final. El calor abrazará todo lo que conoces. Sentí como el estómago se me hundía. La habitación, antes acogedora, parecía más oscura, más fría, como si una sombra invisible se hubiera apoderado de nosotros. Cuando fue el turno de David, la carta que sacó fue aún más extraña. Era completamente negra, sin ninguna imagen ni símbolo. El caos te seguirá hasta el último día, murmuró Víctor. Y todos los que te rodean caerán contigo. David, que había sido quien nos metió en todo esto, se quedó en silencio. Su habitual sonrisa bromista se había desvanecido, reemplazada por una expresión que nunca le había visto antes, miedo genuino. Víctor se levantó lentamente y comenzó a recoger sus cartas, como si no hubiera dicho nada fuera de lo común. El futuro está sellado, dijo. Pero recuerden, todo puede cambiar, si saben cómo enfrentarlo. Con esas palabras, se marchó, dejándonos en una nube de tensión que parecía sofocarnos. Las risas y la charla animada que habíamos tenido antes habían desaparecido por completo. Nos quedamos en silencio durante unos minutos, hasta que Julia finalmente habló. No lo tomemos en serio, ¿vale? Es solo un truco, pero nadie respondió. Todos estábamos atrapados en nuestros propios pensamientos, luchando por sacudirnos el mal presentimiento que nos invadía. Las semanas siguientes fueron extrañas. Intenté olvidar la experiencia, convenciéndome de que todo había sido un espectáculo bien ejecutado por Víctor. Pero entonces, los accidentes comenzaron. Sara fue la primera. Una mañana, recibí una llamada. Había muerto en un accidente automovilístico. Su coche había chocado contra un poste de luz. Fue rápido, dijeron, pero no indoloro, tal como lo había predicho Víctor. El miedo empezó a arraigar en mí. Intenté encontrar una explicación lógica, pero mi mente volvía una y otra vez a aquella noche. Nos reunimos después del funeral y la tensión era palpable. Marcos, Julia, David y yo apenas podíamos hablar de lo que había pasado. Luego vino Marcos. Cayó mientras escalaba una montaña. La noticia llegó unos días después de la muerte de Sara. La coincidencia era demasiado perturbadora. Cada uno de nosotros comenzó a aislarse. No nos atrevíamos a hablar de la noche con Víctor, pero sabíamos que algo terrible nos estaba sucediendo. Julia fue la siguiente. Se ahogó mientras nadaba en un lago. No había ninguna razón aparente, solo que de repente perdió el control y fue arrastrada por la corriente. Yo era el siguiente. Sabía que mi final estaba cerca. El retorno del amigo muerto. Todo comenzó como un simple encuentro, una reunión de amigos para recordar a alguien que había sido una parte esencial de nuestras vidas. Había pasado un año desde la muerte de Lucas y la idea de reunirnos en su honor parecía adecuada. Después de todo, él habría querido que lo recordáramos de esta manera, con risas, comida y una noche de historias. Sin embargo, lo que empezó como un homenaje, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Éramos 5, Lucas, Julia, Tomás, Eva, Sara y yo. Bueno, éramos 6, pero desde la muerte de Lucas, nuestro grupo ya no se sentía completo. Él había sido el alma de las reuniones, siempre el primero en proponer locuras y el que mantenía la energía del grupo. Cuando murió en ese accidente de coche, algo en nosotros también se apagó. Decidimos reunirnos en la vieja cabaña que Lucas solía alquilar cada verano. Era un lugar remoto, en lo profundo del bosque, pero era nuestro refugio. Durante años, habíamos pasado veranos allí, alejándonos del caos de la ciudad, disfrutando de noches junto al fuego y charlas interminables. Parecía el lugar perfecto para recordar a Lucas.
Llegamos al atardecer, cuando el sol empezaba a desvanecerse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La cabaña estaba exactamente como la recordábamos, rústica, pequeña y acogedora. La madera crujía bajo nuestros pies mientras desempacábamos nuestras cosas. Todo estaba igual, salvo por una cosa: la ausencia de Lucas se sentía como un vacío tangible, una sombra invisible que nos seguía a todos. Nos instalamos en el salón principal, encendimos una fogata en la chimenea y abrimos un par de botellas de vino. La conversación comenzó ligera, con recuerdos de los veranos pasados y anécdotas de Lucas. La nostalgia era palpable, y aunque tratábamos de mantener un tono alegre, todos sabíamos que algo se sentía fuera de lugar. Fue Tomás quien sugirió la idea que, en retrospectiva, fue el comienzo de todo. ¿Y si hacemos un brindis por Lucas?, dijo, levantando su copa. Por los buenos tiempos que pasamos juntos. Todos levantamos nuestras copas, pero justo cuando íbamos a brindar, las luces parpadearon. No fue nada drástico, solo un pequeño destello que hizo que el ambiente se volviera más tenso. Al principio no le dimos mucha importancia, asumiendo que era la vieja instalación eléctrica de la cabaña. Pero el silencio que siguió fue casi incómodo. «Debe ser la tormenta», comentó Sara, mirando por la ventana. El pronóstico decía que llovería esta noche. Eva soltó una risa nerviosa. ¿Recuerdan cómo Lucas siempre decía que esta cabaña estaba embrujada? Que los antiguos dueños murieron aquí. Él solo lo decía para asustarnos, dije, intentando disipar la tensión. Ya saben cómo era, pero en el fondo, una pequeña parte de mí no pudo evitar recordar las historias que Lucas solía contar sobre la cabaña. Había algo inquietante en el lugar, algo que nunca habíamos admitido en voz alta. La noche continuó, y aunque tratamos de retomar la charla, los sucesos extraños empezaron a acumularse. Primero fue el reloj de pared que se detuvo exactamente a las 10:23, la misma hora en la que Lucas había muerto en el accidente. Luego, un viento fuerte comenzó a golpear las ventanas, aunque no había señales de tormenta afuera. Julia, que siempre había sido la más escéptica, intentó mantener la calma, pero se notaba en su rostro que algo la estaba afectando. «Es solo coincidencia», dijo, aunque su voz no sonaba tan convencida. «Nada de esto tiene sentido», pero las coincidencias continuaron. Una de las cosas más perturbadoras sucedió cuando Tomás fue al baño. Al regresar, su rostro estaba pálido como una hoja. «¿Qué pasa?», preguntó Eva, preocupada. Tomás titubeó antes de hablar. «Juro que vi la foto de Lucas en el espejo. Estaba allí, mirándome». Nos miramos unos a otros, tratando de procesar lo que había dicho. ¿Era posible que el alcohol y la nostalgia estuvieran jugando con nuestras mentes? ¿O había algo más? A medida que la noche avanzaba, las tensiones crecieron. Todos estábamos incómodos, atrapados en esa cabaña con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando ocurrió el primer evento realmente aterrador. Julia, que estaba sentada junto al fuego, se levantó de repente, mirando alrededor con pánico en sus ojos. ¿Lo escucharon?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Escuchar qué?, respondí. A Lucas, su risa. La escuché, venía de la cocina. Mi piel se erizó. Nadie más había oído nada, pero Julia estaba convencida. Nos levantamos y fuimos con ella a la cocina. No había nada fuera de lo común, pero la sensación de ser observado se volvió abrumadora. Entonces, de repente, la puerta trasera de la cabaña se abrió de golpe, como si alguien la hubiera empujado desde afuera. Nos quedamos paralizados, esperando ver a alguien allí, pero no había nada, solo la oscuridad del bosque. Eva fue la primera en hablar. «Esto no es normal. Necesitamos salir de aquí». «¿Salir?», respondió Tomás. «¿A dónde vamos a ir? Estamos en medio de la nada». La discusión comenzó a subir de tono, cada uno de nosotros tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Pero la realidad era que, en el fondo, todos sentíamos lo mismo. Lucas estaba allí, de alguna manera, y no estaba contento con nosotros. Fue Sara quien finalmente lo dijo. «Lucas no murió accidentalmente», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Lo dejamos morir». Nos quedamos en silencio. Sabíamos a qué se refería. Aquella noche, un año atrás, cuando Lucas había tenido el accidente, habíamos estado con él, pero habíamos decidido irnos antes de que lo encontraran.
Estábamos borrachos, asustados, y habíamos dejado que se fuera solo. Ninguno de nosotros había dicho la verdad a la policía. Él lo sabe, continuó Sara, sollozando. Y ahora viene por nosotros. No tuve tiempo de procesar lo que dijo, porque en ese instante las luces se apagaron por completo. Quedamos en la más absoluta oscuridad, solo con el fuego de la chimenea iluminando tenuemente la sala. Entonces, lo escuchamos. Un golpe fuerte, como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba. Las pisadas eran lentas, pero seguras, y cada paso hacía que el suelo crujiera. Nadie se movió. Estábamos paralizados por el miedo, escuchando cómo las pisadas se acercaban, hasta que finalmente se detuvieron justo en la escalera que daba al salón principal. Lucas, murmuró Eva, en un susurro casi inaudible. De repente, la figura de alguien apareció en lo alto de la escalera. No podíamos ver su rostro, pero sabíamos quién era. Había vuelto, y no estaba solo. La sombra comenzó a bajar lentamente, y con cada paso, el aire en la sala se volvía más pesado, más frío. Traté de moverme, de hacer algo, pero mis pies no respondían. Entonces, una mano fría me tocó el hombro, y todo se desvaneció en la oscuridad. Cuando desperté, la luz del día entraba por las ventanas. La cabaña estaba en silencio, pero algo no estaba bien. Miré alrededor y me di cuenta de que estaba solo. Mis amigos no estaban. Traté de recordarlo todo, pero lo último que pude ver antes de desmayarme fue aquella figura descendiendo por las escaleras. Me levanté con dificultad, mi cabeza latía con fuerza, y me dirigí a la puerta principal. Afuera, todo parecía normal, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido, pero al dar un paso fuera de la cabaña, me detuve en seco. Allí, en el suelo, estaban mis amigos, sus cuerpos. No había señales de lucha, solo yacían allí, inmóviles. Y entonces lo supe, Lucas había vuelto y se había llevado a todos. Yo había sido el único que quedó. ¿Por qué? No lo sabía, pero una cosa era segura, no estaba a salvo. El juego de la verdad o reto. Habíamos llegado a la casa de campo de Julia, como todos los años. Era nuestra tradición reunirnos, 5 amigos inseparables desde la infancia, para pasar un fin de semana alejados de la ciudad, de nuestras responsabilidades y de las complicaciones de la vida adulta. Este año, había algo en el ambiente que se sentía diferente. Quizás fuera la tensión no dicha que había crecido con el tiempo, o tal vez el simple hecho de que ninguno de nosotros era el mismo de cuando éramos niños. El clima no ayudó a aliviar esa sensación de pesadez. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, golpeando las ventanas de la casa de campo como si el viento quisiera arrancarla de sus cimientos. Dentro, el ambiente era cálido, aunque no en el buen sentido. El fuego de la chimenea crepitaba mientras nos acomodábamos en la sala, con copas de vino y risas superficiales que apenas cubrían lo que todos sentíamos. Éramos 5, Julia, Tomás, Eva, Marcos y yo. La conexión que habíamos tenido alguna vez parecía haberse debilitado con los años, pero intentábamos mantener las apariencias. La conversación fluía, pero en algún momento se estancó, como si todos esperáramos que algo más ocurriera. Fue Eva quien rompió el hielo. ¿Se acuerdan de cuando éramos chicos y jugábamos a verdad o reto? Dijo, con una sonrisa traviesa que, en ese momento, no supe interpretar como una advertencia. ¿Por qué no jugamos esta noche? Como en los viejos tiempos. El silencio que siguió fue revelador. Ninguno de nosotros respondió de inmediato, pero las miradas que compartimos contenían una mezcla de curiosidad y tensión. Había algo en ese juego que siempre traía consigo una carga emocional, como si fuera una herramienta para desenterrar secretos y sacar a relucir las sombras que habíamos preferido ignorar. Pero esa noche, bajo el manto de la tormenta, la propuesta de Eva parecía más inquietante. Vamos, ¿quién tiene miedo?, insistió, rompiendo la incomodidad. Julia se encogió de hombros y tomó un sorbo de su vino. No veo por qué no. Después de todo, estamos aquí para divertirnos, ¿no? Marcos asintió, aunque su rostro mostraba cierta reserva. Tomás, por otro lado, simplemente se rió. Claro, pero espero que no seas tan cruel con los retos como lo eras antes, dijo,
con un guiño que pretendía ser relajado, pero que no logró disipar la tensión en el aire. Yo, sin decir mucho, me acomodé en mi asiento, preparándome para lo que vendría. Sabía que este juego tenía una forma de llevarnos a lugares incómodos, pero había algo más en el ambiente esa noche. Algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir como si estuviéramos jugando con algo más peligroso que simples verdades y retos. El juego comenzó de forma inocente, como siempre lo hacía. Las primeras rondas fueron ligeras, casi ridículas. A quien le gustaba Julia en la escuela, reto, toma un trago de vino sin usar las manos, cosas por el estilo. Todos reímos, tal vez aliviados de que el juego no fuera más allá de eso, pero entonces llegó el turno de Eva otra vez. Y esta vez, su sonrisa ya no era la de una traviesa amiga de la infancia, sino algo más oscuro. Marcos, ¿verdad o reto? Marcos, que ya estaba un poco incómodo desde el principio, optó por la verdad. Tal vez creyó que sería lo más seguro. ¿Alguna vez le mentiste a alguien en este grupo sobre algo importante? La pregunta cayó como una bomba en la sala. La risa que había llenado el ambiente se esfumó en un instante, dejando solo el crujido de la madera en la chimenea. Marcos se removió en su asiento, nervioso. Lo conocíamos lo suficiente para saber que no era fácil para él mentir, pero tampoco era fácil para él enfrentar ciertas verdades. Bueno, no. No es como si, comenzó a balbucear, pero Eva lo interrumpió. No me mientas, Marcos. Ya es tarde para eso. El tono de su voz había cambiado. Era más frío, más cortante. Todos sentimos el cambio, pero ninguno de nosotros dijo nada. Está bien, dijo finalmente Marcos, bajando la mirada. Hubo una vez, hace unos años, cuando perdimos el dinero para la cabaña de aquel verano. Yo tomé algo de ese dinero y lo usé para pagar una deuda. Nunca quise decírselo a nadie. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Todos lo miramos, sorprendidos, tal vez decepcionados, pero más que nada, incómodos. Sabíamos que el juego estaba tomando un giro peligroso. No es para tanto, ¿no? Dijo finalmente Julia, tratando de romper la tensión, aunque su voz también sonaba tensa. Es solo un juego, pero no lo era. No esa noche. Las rondas continuaron, y poco a poco, las verdades se volvieron más sombrías, más personales. Y los retos dejaron de ser inocentes. Tomás tuvo que caminar descalzo en el frío exterior durante 5 minutos. Julia fue desafiada a romper su propio teléfono. Pequeñas crueldades que comenzaban a sentirse más como castigos que bromas. Fue entonces cuando llegó mi turno. ¿Verdad o reto?, dijo Eva, fijando su mirada en mí como si quisiera atravesar mi mente. Mi instinto me dijo que eligiera la verdad. Algo me decía que los retos de Eva ya no eran meras pruebas de valentía. Pero no quería mostrar miedo, no frente a ellos. No frente a lo que estaba pasando. Reto. La sonrisa de Eva se ensanchó, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa cruel, de alguien que ya sabía el final del juego antes de que comenzara. Quiero que vayas al cobertizo y traigas lo que encuentres allí, dijo, con una voz tan suave como amenazante. El cobertizo. No era un lugar donde íbamos mucho, especialmente por la noche. Estaba detrás de la casa, oscuro y lleno de herramientas viejas que Julia no había usado en años. Algo en su sugerencia me hizo estremecer, pero traté de no mostrarlo. Me levanté, agarré una linterna y salí al exterior. La tormenta rugía con más fuerza ahora y el viento frío me golpeaba el rostro mientras cruzaba el jardín. Cada paso hacia el cobertizo se sentía más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo más que la tormenta. Cuando finalmente llegué y abrí la puerta, me encontré con una pila de cajas y herramientas oxidadas. Pero lo que llamó mi atención fue una vieja caja de madera, oculta en una esquina. La abrí, y dentro encontré algo que no esperaba: fotos antiguas. Fotos de nosotros. Pero lo extraño era que no recordaba haber tomado esas fotos. Al regresar a la sala, todos me esperaban en silencio. Coloqué la caja en la mesa y comenzamos a revisar las fotos. Cada imagen parecía más perturbadora que la anterior. En algunas, aparecíamos riendo, en otras, más serios, pero siempre había algo fuera de lugar. La última foto, sin embargo, fue la que nos dejó helados. Era de Lucas, el amigo que habíamos perdido hace años.
En la imagen, él estaba de pie detrás de nosotros, sonriendo. Pero Lucas había muerto mucho antes de que esas fotos fueran tomadas. Esto es imposible, murmuró Julia. Él no estaba con nosotros esa noche. El juego se detuvo. El silencio era absoluto. Entonces, Tomás se levantó de repente, como si una idea terrible hubiera cruzado su mente. No es posible, dijo, mirando a Eva. Tú lo sabías todo este tiempo, ¿verdad? Tú sabías lo que habíamos hecho. Eva no respondió de inmediato, pero su sonrisa oscura volvió a aparecer. Claro que lo sabía, dijo, con un tono frío. ¿De verdad pensaban que podrían ocultar la verdad para siempre? Los recuerdos comenzaron a agolparse en mi mente. Lucas. La noche de su accidente. Todos estábamos allí, todos éramos culpables de alguna manera, aunque habíamos decidido nunca hablar de ello. Habíamos mantenido ese secreto durante años, fingiendo que no había ocurrido nada, pero ahora, con esa foto, todo estaba volviendo. La verdad que habíamos enterrado estaba saliendo a la luz, y Eva sabía algo más, algo que ninguno de nosotros podía entender en ese momento. Este juego, continuó Eva, levantándose lentamente, no es solo un juego. Nunca lo fue. Lucas está aquí, con nosotros. Y él quiere justicia. Antes de que pudiera procesar lo que estaba diciendo, las luces parpadearon y la temperatura en la sala cayó abruptamente. Las ventanas comenzaron a vibrar y el viento afuera se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La sensación de ser observados era palpable. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo. Tomás se giró bruscamente hacia la puerta, como si algo invisible lo estuviera atrayendo. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y una sombra, alta y distorsionada, entró en la sala. No era humano. No podía serlo. Lucas, susurró Julia, con la voz quebrada. La sombra se movió hacia ella, y antes de que pudiera reaccionar, Julia fue lanzada contra la pared con una fuerza brutal. El sonido de sus huesos rompiéndose fue lo último que escuchamos antes de que la oscuridad total nos envolviera. Sentí un frío insoportable recorrer mi cuerpo, y luego, nada. El juego había terminado, y Lucas había ganado. La trampa del escape room. Nunca fui fanático de los escape rooms. No por miedo, sino porque me parecían una moda pasajera, un entretenimiento superficial que prometía más de lo que ofrecía. Sin embargo, cuando mis amigos propusieron pasar una noche en uno, accedí sin pensarlo mucho. Después de todo, era una manera de volver a juntarnos. Había pasado tanto tiempo desde que nos vimos todos que la idea de compartir una experiencia, por muy trivial que fuera, sonaba bien. La idea fue de David, siempre el organizador del grupo. Nos envió el enlace a un sitio web que, debo admitir, parecía bastante profesional. No era uno de esos escape rooms temáticos y simples, sino que tenía un aire más oscuro, más siniestro. El último juego se llamaba. Según la página, solo el 5% de los grupos lograba escapar, lo que lo hacía aún más intrigante para el resto de los chicos. Los desafíos eran descritos como psicológicos y desgarradores, lo que atrajo la atención de todos. Me pareció algo exagerado, pero como todos estaban emocionados, no quise parecer el aguafiestas. Nos encontramos en la entrada del lugar justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El edificio, una estructura antigua y semiabandonada, se alzaba entre callejones oscuros. La fachada estaba deteriorada, lo cual le daba un aire inquietante, pero nada que no hubiera visto en decoraciones de Halloween. En el fondo, creía que todo esto era parte del espectáculo. Por alguna razón, la emoción en el grupo era palpable. David, Sarah, Marcos, Julia y yo nos miramos con una mezcla de expectación y nerviosismo antes de entrar. La puerta chirrió cuando la empujamos, y lo primero que noté fue la ausencia de cualquier empleado. Había un recibidor pequeño, iluminado tenuemente por una lámpara de mesa que parpadeaba. En la pared, un gran reloj con números desgastados parecía contar los minutos de una forma siniestra. David rompió el silencio. Es aquí. Seguro que alguien vendrá a recibirnos. Sin embargo, no había nadie. Solo una nota pegada al escritorio de recepción que decía: sigan adelante. Nos miramos entre nosotros, ligeramente incómodos.
pero seguimos adelante, adentrándonos por un pasillo estrecho que desembocaba en una gran puerta metálica. Sin pensarlo dos veces, David empujó la puerta y entramos. La sala en la que nos encontramos estaba completamente sellada. No había ventanas y la única salida era la puerta por la que habíamos entrado, la cual, para nuestra sorpresa, se cerró automáticamente con un chasquido metálico. El ambiente cambió en un instante. Lo que antes era un juego divertido, ahora se sentía opresivo. En el centro de la habitación, había un monitor parpadeante con una cuenta atrás, 60 horas y 0 minutos. Bueno, supongo que ese es nuestro tiempo, comentó Julia, tratando de aligerar la tensión. Justo cuando íbamos a empezar, una voz distorsionada resonó desde unos altavoces ocultos. Bienvenidos a el último juego. Tienen 1 hora para encontrar las pistas, resolver los acertijos y escapar. Si fallan, las consecuencias serán mortales. Soltamos risas nerviosas. Obviamente era parte del espectáculo, ¿no? Pero había algo en la voz, una tonalidad extraña, que me hizo sentir incómodo. El juego comenzó con la búsqueda de pistas alrededor de la sala. Era más difícil de lo que esperaba, cada acertijo parecía estar diseñado para confundirte más que para guiarte hacia una solución. Los minutos pasaban y la cuenta regresiva no dejaba de recordarnos nuestra prisa. Sin embargo, había algo más que comenzaba a inquietarme, la sensación de ser observados. Después de 15 minutos sin éxito, encontramos la primera pista importante, una caja de metal oculta en el fondo de un viejo armario. Dentro, había un extraño cilindro con números que, al girarlos correctamente, revelaban una combinación. Sarah lo resolvió con rapidez, pero en cuanto la caja se abrió, todos nos quedamos congelados. Dentro había una fotografía. La imagen era borrosa, como si se hubiera tomado en movimiento, pero lo que mostraba era inconfundible. Era una foto de nosotros 5, justo afuera del edificio, minutos antes de entrar. Un escalofrío recorrió la sala. Esto no era parte del plan, ¿verdad? Miré a David, pero su rostro pálido reflejaba el mismo terror que sentía yo. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Marcos con un tono agudo que rara vez usaba. Nadie respondió. El juego continuaba y las pistas se volvían cada vez más perturbadoras. No eran solo acertijos, sino amenazas veladas. Los objetos que encontrábamos parecían tener un significado personal para cada uno de nosotros, como si alguien estuviera jugando con nuestros miedos más profundos. La atmósfera se tensaba a cada segundo que pasaba. David trataba de mantener la calma, pero el sudor en su frente traicionaba su miedo. En un momento, las luces titilaron y se apagaron por completo. Quedamos sumidos en una oscuridad absoluta. Los gritos de Julia y Sarah rompieron el silencio, pero tan rápido como se apagaron las luces, volvieron a encenderse. Cuando lo hicieron, uno de nosotros faltaba. Marcos había desaparecido. Lo buscamos por toda la sala, llamando su nombre, pero no había rastro de él. Fue en ese momento cuando la voz volvió a sonar. Uno menos. Las risas nerviosas se habían desvanecido por completo. Esto ya no era un juego. Intentamos desesperadamente forzar la puerta de salida, pero era inútil. David gritaba, golpeando la puerta, mientras yo intentaba calmarme y buscar una solución racional. Los minutos seguían pasando y el pánico comenzaba a cundir. Cada vez que resolvíamos un acertijo, parecía que algo terrible sucedía. Sarah, desesperada, encontró una llave oculta en un cajón, pero en cuanto la tocó, un ruido metálico resonó en la sala y una sección del suelo bajo ella se abrió. Gritó mientras caía en la oscuridad. No escuchamos más su voz. «Esto no puede estar pasando», gritó David, con lágrimas en los ojos. Julia se sentó en una esquina, temblando. No sabíamos qué hacer y la cuenta regresiva seguía avanzando. Quedaban apenas 10 minutos. Entonces lo comprendí, no había forma de ganar. Mientras revisábamos la sala por última vez, mi mirada se posó en el monitor. Ahora, además de la cuenta regresiva, mostraba imágenes. Eran cámaras de seguridad, mostrándonos en tiempo real desde ángulos que no habíamos notado. Pero había algo más, una figura encapuchada se movía entre las sombras, observándonos. No estamos solos, susurré, sintiendo como mi cuerpo se paralizaba. El reloj seguía avanzando, implacable. 5, 4:59. Los segundos parecían burlarse de nosotros. No había salida.
Julia intentaba desesperadamente abrir una trampilla en el suelo, pero no sirvió de nada. La figura encapuchada se acercaba, cada vez más visible en el monitor. Estaba aquí. Estaba con nosotros. Finalmente, cuando el reloj llegó a 0, la puerta se abrió. No de la forma que esperábamos. No hubo salvación. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.